Estaremos en Agram a las 10:20. Nos reportaremos ahí. Estoy buscando LAM-470. Un avión cae del cielo en Namibia y todos sus pasajeros mueren. Nunca había visto un avión tan destruido. Los restos le dan a los investigadores su primera gran pista. Fue causado por los motores. Había 2 surcos al inicio de donde se encontraron los escombros. El avión estaba nivelado. Tal vez intentaban aterrizar. Pero cuando los investigadores escuchan la grabadora de voz de la cabina, Algo sucede en esa cabina. Enciéndelo. algunos sonidos extraños apuntan a una posibilidad inquietante. ¿Qué es eso? Mayday. Catástrofes aéreas. Asesino en la cabina. Aeropuerto Internacional de Maputo en Mozambique. Noviembre 29, 2013. ¿Frenos ajustados en TRO? Frenos ajustados. Configuración de despegue. Configuración de despegue correcta. ¿Listos para despegar? LAM-470 listo para despegar. LAM-470 está autorizado para despegar. Entendido, Torre Maputo, LAM-470. Aquí vamos. Ascenso positivo. ¿Tren arriba? Tren arriba. El capitán Herminio dos Santos Fernández, de 49 años, comanda el vuelo 470 de LAM Mozambique Airlines. Es uno de los pilotos más experimentados de la aerolínea. Flaps a cero. Flaps a cero. El primer oficial tiene 24 años y está iniciando su carrera. Una tripulación formada por un capitán experimentado de mediana edad de Mozambique y un copiloto más joven es algo muy común en las aerolíneas. Piloto automático. Engarzado. El vuelo tarda 20 minutos en nivelarse a su altitud de crucero de 38.000 pies, 11.600 metros. Se dirige a Luanda, en Angola, y volará sobre Sudáfrica y Botsuana para llegar ahí. El vuelo durará 4 horas. LAM Mozambique ha existido durante algunos años. A finales de los años 30 comenzó sus operaciones, una aerolínea bien establecida. Vuela principalmente dentro de África, con una flota pequeña de 6 a 7 aviones. El vuelo directo desde Mozambique a Angola es una conexión crucial para muchos pasajeros. En esos 2 países hablan portugués y tienen muchos vínculos comerciales. Hay una gran afluencia de turistas, de empresarios que viajan entre los 2 países, específicamente debido a este enlace por el idioma. La carga de trabajo debe ser bastante ligera para la tripulación de cabina. El vuelo de hoy está poco concurrido. La mayoría de los asientos están vacíos. Los pilotos están volando una aeronave de incorporación reciente a la aerolínea. Es un Embraer 190 adquirido hace poco más de un año. El jet bimotor se usa en todo el mundo, principalmente en rutas de bajo volumen. El Embraer 190 es un avión moderno, muy exitoso. Se considera un jet regional. Es un buen avión para volar. Control de área Gaborone, LAM-470. 45 minutos después del despegue. El avión cruza el espacio aéreo sobre Botsuana. Los pilotos se reportan al centro de control de área de Gaborone. Ya sea que esté volando por un país o varios países, debe pasar por varias jurisdicciones. En un vuelo típico de larga distancia, puede tener 3 o 4 áreas distintas de control de tráfico aéreo, donde el avión tiene que comunicarse. LAM-470 Gaborone. Informe su tiempo estimado de vuelo a Agram. En 1 hora. Gaborone, LAM-470. Entendido. Deberíamos estar en Agram a las 10:20. Nos reportaremos ahí.
Los pilotos confirman que se reportan cuando llegan a un punto de navegación que marca el límite entre Botsuana y Angola. Ha pasado una hora desde que el controlador en Gaborone se comunicó por última vez con LAM 470. El vuelo debería acercarse a Angola. Le dará a la tripulación sus siguientes instrucciones. LAM 470 Gaborone. Continúe con Luanda Control, frecuencia 8888. LAM 470, ¿me escucha? Pero no hay respuesta. Cinco minutos después, el controlador de Gaborone contacta a el control de Luanda en Angola para averiguar si han tenido noticias de la tripulación. Estoy buscando LAM 470. ¿Lo has contactado? Debía cambiar su enlace de Angola a Luanda. El cambio nunca pasó. Luanda contestó la llamada y dijo, el avión no está aquí. 5 minutos antes de la hora prevista de llegada, LAM 470 no se ha puesto en contacto con el centro de control de Luanda. ¿No has escuchado algo? Ninguno de los controladores sabe dónde está LAM 470. Ha desaparecido. No hay llamadas de socorro ni señal alguna del transmisor de localización de emergencia del avión. Las agencias de investigación de los 3 países donde el avión se podría encontrar fueron notificadas: Botsuana, Angola y Namibia. El último contacto fue a las 9:19 AM. Comencemos por ahí. Los investigadores de cada país verifican sus señales de radar para ver si pueden rastrear el Embraer 190 perdido. Son los namibios quienes encuentran su rastro. Ahí está. Los miembros de la Dirección de Investigación de Accidentes de Aviación de Namibia, o DAI, revisan su señal grabada. Los namibios tenían la información del radar que mostraba el avión en crucero hasta que desapareció la señal del radar. Bien, aquí vamos. Se inicia el descenso. Los datos muestran que el vuelo 470 estaba navegando normalmente a 38.000 pies, 11.600 metros. Después comenzó a caer hacia el terreno a una velocidad impresionante. Viaja muy rápido. Examinan la señal durante 6 minutos. Y observan el avión cayendo más de 30.000 pies, unos 9.000 metros. Desciende al doble de velocidad del descenso normal. Eso es, lo perdimos. Estaba claro que el avión se encontraba en crucero y desapareció del radar a unos miles de pies del terreno. Lo que es coherente si el avión intentaba aterrizar o si el avión tuvo algún otro problema al estrellarse. La trayectoria del radar desaparece una vez que el avión cae por debajo de los 6.600 pies. Pero si muestra que a solo unas pocas millas de la frontera entre Botsuana y Namibia, el LAM 470 se dirigía rápidamente hacia el terreno. Sí, estamos buscando pistas de aterrizaje en el área. No veo ningún aeropuerto cerca de su última ubicación registrada. Los investigadores esperan que los pilotos hayan podido aterrizar en un aeródromo. La aeronave tuvo una emergencia, en la que no pudieron comunicarse con el mundo exterior o estaban ocupados en mantener el avión y tal vez intentaban aterrizar en una pista cercana o, en el peor de los casos, lejos de un aeropuerto. Los 6 minutos que pasaron desde que el LAM comenzó a descender hasta el momento en que desapareció del radar debería haber sido tiempo suficiente para que los pilotos reportaran la emergencia.
La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Se desplegaron aviones de búsqueda y rescate para tratar de encontrar el vuelo 470 de Mozambique Airlines. Pero son los guardaparques del remoto Parque Nacional de Bwawata, en Namibia, quienes se encontraron con los restos de la aeronave. Son los restos del vuelo 470 de Mozambique Airlines. Los 27 pasajeros y la tripulación del vuelo están muertos. El área donde se encontraron los restos del avión es un área muy remota. Está escasamente poblada y es una zona muy abierta. El sitio se encuentra en una franja de aproximadamente 450 kilómetros de Namibia, entre Botsuana y Angola. Los investigadores del DAI de Namibia estarán a cargo de la averiguación. Está bien. Hay mucho terreno por recorrer. Encuentra el punto de impacto. Esta fue la investigación más grande que habían enfrentado. Fue el primer accidente que registró tantas pérdidas humanas. Y era un avión que provenía de fuera del país, con varios pasajeros extranjeros a bordo. Así que además tenían que lidiar con la presión internacional. Yo nunca había visto un avión tan destruido. El equipo revisa los escombros en busca de pistas que puedan ayudar a explicar el siniestro. Los escombros llegan a decirnos todo. La forma en que los restos se encuentran en el lugar es muy importante. La última imagen de radar del vuelo mostró que el avión realizaba un descenso inusualmente pronunciado, momentos antes del impacto. Pero este sitio agrega detalles importantes. Entonces el avión venía desde ahí y se dirigía en esa dirección, hacia Luanda. El vuelo 470 se dirigía en dirección correcta a su destino. No estaba fuera de curso. Los investigadores buscan entre otros restos para ver qué más pueden encontrar. Alerón derecho. Regístralo. Una de las cosas que los investigadores buscaban eran las partes más importantes de la aeronave y ver en qué lugar y posición se encontraban, como la punta de las alas, la nariz de la aeronave, la cola de la misma. Y flap izquierdo. Estas partes de la aeronave tienden a desprenderse del avión si hay una colisión en el vuelo. Encontraron todas esas partes. El avión estaba intacto cuando impactó en el terreno. En el punto de impacto inicial, los investigadores encontraron dos surcos casi idénticos. Necesitamos medir esto. Había dos zanjas al inicio del rastro de los escombros. $9 metros. Es la distancia entre los dos motores. Los surcos tenían una distancia entre ellos, que era la distancia entre los motores de la aeronave. Son idénticos. El avión estaba nivelado. Eso demostraba a los investigadores que el avión tenía niveladas las alas. Es una pista importante que muestra a los investigadores la forma en que el avión cayó al terreno. Los investigadores estudian la forma actual del lugar del accidente. Aquí estamos a 487 metros del primer punto de impacto. El lugar donde quedaron los restos es largo y estrecho. Cuando veo que los restos están en un área tan larga y el avión está tan desintegrado, entiendo que venía a alta velocidad vertical al impactar el terreno y una alta desaceleración para que los restos se extendieran en un área tan amplia. Y eso indica que hubo una velocidad muy alta, no necesariamente un impacto de alta velocidad fuera del control con el terreno. El extenso rastro de escombros conduce a una posibilidad. Tal vez trataban de aterrizar. Para responder a esa pregunta, el equipo examina el tren de aterrizaje. Los neumáticos no están desinflados. No hay daños en las masas. Sin marcas de cortadas. Estaban retraídos. No fue un aterrizaje de emergencia.
Es la primera pista tangible sobre lo que los pilotos pueden haber estado haciendo. La tripulación decidió no extender el tren de aterrizaje, ya sea porque no estaban dispuestos a hacerlo o porque no podían. Si no intentaban aterrizar, ¿por qué venían tan rápido? Un día después del accidente, todavía no hay evidencia de por qué el vuelo LAM 470 se precipitó al terreno en Namibia. La esperanza es que las cajas negras del avión ayuden a resolver ese misterio. El manejo de los registradores de vuelo debe ser minucioso y metódico, y debe hacerse con experiencia. Porque no debe hacerse algo que arruine o dañe los datos importantes. Las cajas negras a bordo del vuelo 470 resultaron dañadas por el impacto. Las envían para su análisis. Poco después, la NTSB estadounidense o la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se une a la investigación. ¿Algo falta? No lo creo. Ellos mandaron al investigador veterano Dennis Jones a Namibia. No quedaron muchas piezas grandes. La mayoría de estas pequeñas piezas las encontramos dispersas. Ha estado investigando accidentes aéreos en toda África desde 1996. ¿Y no trataban de aterrizar? No, no hay evidencia de alguna emergencia. Enséñame qué más encontraron. Quedé impresionado con los investigadores namibios. Habían preparado la escena muy bien. Me he topado con otros lugares caóticos. Entraron en un ángulo bajo. Creemos que el piloto tenía el control. ¿Señales de que había fuego en vuelo? No. Los restos de hollín indican que el incendio fue posterior al impacto. Parecía que el daño causado por el fuego estaba asociado con el impacto y no estaba relacionado con el vuelo. Jones ha trabajado en docenas de accidentes de avión, pero incluso él está desconcertado por las evidencias encontradas. Casi no se formó cráter. No se encontró un gran cráter en el terreno. Eso me hizo pensar que había cierto control de la aeronave. Esta es una pista desconcertante. Si los pilotos tenían el control del Embraer, ¿por qué se estrelló? No podemos descartar nada, porque debemos tomar en cuenta todo. No podemos desechar nada, ni pasar por alto algo. Los restos y los datos del radar les dicen a los investigadores del accidente LAM 470 la misma historia. Por la información recabada era evidente que fue una colisión de alto impacto porque el avión se había desintegrado al impactarse. Con un descenso tan rápido, los investigadores se preguntan si la falla fue en el motor. Cuando un motor está funcionando, los rotores giran a medida que aspiran aire. La forma en que los álabes de la turbina están dañados indica que estaban girando en el impacto. Cuando un motor que gira a miles de revoluciones por minuto se detiene repentinamente, tiende a crearse un tipo de marcas que llamamos mazorcas de maíz, donde los rotores se pelan y hacen que los álabes se separen y aplanen. Parece una mazorca de maíz. Cuando revisé los motores, la evidencia fue muy clara. Estaban funcionando totalmente al momento del impacto. Una semana después del accidente del vuelo 470, los investigadores han estudiado todo lo referente al lugar del accidente. Ahora necesitan centrar su atención en otra parte para obtener respuestas. Entonces, ¿qué nos falta? Cuando salí de la escena dije, está bien, tenemos algunas respuestas con la máquina, pero no tenemos todo. Estamos omitiendo algo. Veamos los registros de mantenimiento. Tal vez fue un problema mecánico que fue poco perceptible y tal vez no muy evidente. La investigación se traslada del lugar del accidente a las oficinas de DAI en Windhoek, Namibia. ¿Es esta la última inspección? Diría que sí. Comienzan a observar la forma en que Mozambique Airlines mantenía el avión. 28 de noviembre. Un día antes del accidente.
Todo parece ser hecho muy bien. El Embraer 190, adquirido tan solo hace un año, tiene un récord impecable. Los registros de mantenimiento fueron excelentes. LAN Mozambique lo mantuvo bien. Sí, no había fallas en el avión. No hubo fallas importantes en el sistema que hubieran sido reparadas recientemente, ni mantenimiento diferido que hubiera afectado algún sistema importante. De hecho, tuvo una inspección exhaustiva justo un día antes del evento. Aquí vamos. Nada que indicara que el avión no estaba en su mejor forma cuando despegó. Sin evidencia de un problema mecánico, el equipo dirige su atención a factores externos. Revisan los informes meteorológicos del día del accidente. Dennis, los datos meteorológicos de Mahón. ¿El mal tiempo derribó el vuelo 470? Bien. ¿Por qué no comenzamos desde el despegue en Maputo? África es el hogar de algunas de las tormentas más fuertes y feroces. Una tormenta eléctrica tiene todos los peligros que puedas imaginar para una aeronave. Produce descargas eléctricas con los rayos. Eso puede afectar los sistemas de navegación. Causa turbulencias severas que pueden comprometer la integridad de la aeronave. Ocasionan granizo y también lluvia. El equipo analiza una serie de imágenes de satélite que abarcan la duración del vuelo. Solo algunas nubes dispersas a 3000 pies durante todo el vuelo. Ninguna cerca de su altitud de crucero. No encontramos nada en el clima que afectara o que nos explicara por qué este avión cayó a tierra. ¿Y la velocidad del viento? Nada más fuerte que 11 nudos, así que no había problema. Cuando el entorno no tiene algo inusual, cuando la máquina en sí parece funcionar, el área que falta por investigar es la operación de la aeronave. Es indagar si el capitán y el primer oficial ejecutaron adecuadamente los procedimientos en la secuencia correcta. Con la máquina y el medio ambiente descartados, los investigadores solo tienen una línea más para investigar. Está bien. Ahora los registros del piloto. ¿Fueron los pilotos responsables del accidente del vuelo 470? Los investigadores quieren encontrar si los pilotos del LAM 470 fueron responsables de causar el accidente. Capitán Herminio dos Santos Fernández. Nacido en Mozambique. 49 años de edad. Aquí vamos. ¿Qué tan familiarizado estaba el capitán Fernández con el Embraer 190? Ascenso positivo. ¿Tren arriba? Tren arriba. El equipo examina los registros del piloto. Se trata de encontrar algo que pueda mostrar alguna mala nota en el rendimiento del piloto. El capitán Fernández no solo estaba bien capacitado. 2.500 horas en el Embraer 190. 9.000 horas de vuelo en total. Él era un aviador muy experimentado. Malcolm Brenner, experto en psicología de aviación, fue consultado para la investigación. El capitán tenía un historial impecable, sin accidentes, sin incidentes. Estaba médicamente calificado. Todos sus registros estaban actualizados. El primer oficial era joven, pero tenía más de 1000 horas de vuelo. Los dos eran buena mancuerna. Sí. Flaps a cero. Flaps a cero. Es una práctica muy común tener un capitán muy experimentado y un primer oficial más joven. Le permite al primer oficial aprender y progresar en su carrera. Deberían trabajar como un buen equipo. Piloto automático. Piloto automático engarzado. Los investigadores han agotado todas las líneas de investigación disponibles sin resultados. El accidente sigue siendo un misterio. ¿Alguna noticia de las grabadoras? Todavía no. Voy a preguntar. Está bien.
2 semanas después del accidente, los datos de vuelo y las grabadoras de voz de la cabina finalmente están listos para su análisis en Washington, D.C. Estábamos ansiosos por saber lo que las grabadoras tenían que decirnos porque nos ayudarían a planear la estrategia para el resto de la investigación. Está bien, listos para la reproducción. Control de área de Gaborone, LAM 470. LAM 470, Gaborone, informe su tiempo estimado a Agram. En 1 hora. Gaborone, LAM 470. Entendido. Deberíamos estar en Agram a las 10:20. Nos reportaremos allí. Los investigadores escuchan atentamente la grabación y perciben algo que despierta su interés. Fue solo un vuelo de rutina, hasta que el primer oficial se excusó para ir al sanitario. Voy a salir al sanitario. ¿Tienden los controles? No hay problema. El primer oficial sale de la cabina. El capitán dijo que estaba bien y el primer oficial se fue. A partir de ese momento, todo fue tranquilo. Pasan 30 segundos en silencio. 1 minuto. 6 minutos de silencio en el CBR. En realidad, todo parecía normal. El primer oficial está de regreso. De pronto se escuchan golpes en la puerta. No hubo respuesta. Y después los golpes comenzaron a volverse más repetitivos. La puerta de la cabina permanece cerrada. El copiloto del vuelo quiere regresar y el capitán no responde. Durante el vuelo, la puerta de la cabina se bloquea automáticamente. Se puede abrir desde el exterior con un código. Pero el código no abrió la puerta. Y el capitán todavía no responde. El primer oficial pudo pensar, quizá el capitán se siente mareado. Quizá si golpeó fuerte la puerta las cosas volverán a la normalidad. Me dejará volver a entrar. Alta velocidad, alta velocidad, alta ¿Qué es velocidad. eso? ¿Qué sucede? La grabación se vuelve aún más inquietante. Descenso pronunciado, descenso pronunciado, descenso pronunciado, descenso pronunciado, descenso pronunciado. Después escuchamos la alarma de proximidad a tierra que decía, Hacienda. Terreno, hacienda, hacienda, hacienda. Esa fue la primera señal de que el avión estaba cayendo. Terreno, hacienda, hacienda, hacienda. Los investigadores están sorprendidos. Está más allá de lo anormal. Esto es extraño, esto es inusual. Uno no espera tener una situación en la que a un piloto se le niegue la entrada a la cabina. Algo estaba mal con el capitán. El primer oficial golpeó la puerta y no obtuvo respuesta alguna. Y desencadenó una serie de incidentes que originaron la tragedia. La investigación sobre el accidente del vuelo 470 de LAM ha arrojado una pista impactante. El primer oficial estuvo fuera de la cabina durante 6 minutos, justo hasta que el avión se estrella. Y parece que el capitán no hizo nada para evitar el choque. Descenso pronunciado, descenso pronunciado, descenso pronunciado, descenso pronunciado. Aquí hay un miembro de la tripulación que está tratando de volver a su posición y no se le permite entrar. Eso es absolutamente anormal. Hay que averiguar qué sucedió en esa cabina. El primer oficial de vuelo quiere entrar. ¿Por qué razón no responde el capitán?
Regresa al momento en que el primer oficial abandona la cabina. El equipo quiere revisar la grabación de voz de la cabina con más cuidado. ¿Se perdieron algo la primera vez? Verifiquemos si hubo incapacidad. La incapacidad sutil es una situación en la que alguien parece ser normal, tanto física como mentalmente, pero por alguna razón no está cumpliendo con los estándares. Voy a salir al sanitario. ¿Tiene los controles? No hay problema. Aísla el micrófono del capitán y súbele. No pueden pensar con claridad, no se mueven tan rápido o con tanta destreza. Uno de los tipos de incapacidad sutil que puede ocurrir es la hipoxia, eso es falta de oxígeno. Su respiración la escucho. Puede respirar y estar incapacitado. Espere. Vuélvalo a poner. Algo está sucediendo en esa cabina. El capitán está haciendo algo. Podíamos escuchar clics. Parecía que el piloto que estaba en la cabina del avión operaba algún mecanismo. No podíamos descifrar exactamente, pero parecía que giraba las perillas, probablemente algo del piloto automático. Pero no lo sabíamos, solo podíamos escuchar los sonidos de los botones. En definitiva, se movía. Podíamos escuchar movimientos por lo que parecía que estaba consciente. ¿Pero qué está haciendo? Ingresando comandos de vuelo. Lo que no escucharon fue aún más inusual. No oyeron una sola palabra de la boca del capitán, ni una palabra al primer oficial, ni una palabra en la radio, ni siquiera una palabra para sí mismo. Hubo absoluto silencio. La grabación lleva a una sombría hipótesis. Una vez que los investigadores escucharon lo que sucedió, se dieron cuenta que había una acción deliberada por parte del capitán. Un capitán que hace movimientos pero no deja que su primer oficial regrese a la cabina, obliga a los investigadores a considerar una posibilidad inquietante: que las acciones del capitán fueron deliberadas. Parece extremadamente improbable que un piloto bien entrenado y experimentado estrelle un avión deliberadamente. El equipo debe descartar todas las demás posibilidades antes de llegar a esa conclusión. No sabíamos nada sobre las características de este avión o de su tripulación. Una vez que se obtiene esa información, se puede correlacionar con la grabadora de voz de la cabina. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo en que el FDR confirma que no hubo ninguna falla en el avión? Antes de comenzar a considerar seriamente la acción deliberada, debe asegurarse de no dejar a un lado ninguna información que explique otra causa. Las condiciones normales. No se detectaron fallas mecánicas. Bueno, eso nos centra en el piloto. Revisemos qué sucedió cuando el primer oficial abandona la cabina. La grabadora de vuelo mostrará qué datos ingresó el capitán en los controles de vuelo. ¿Podemos aislar estos 4 parámetros? Los datos ingresados demuestran una imagen desgarradora de las acciones del capitán dentro de la cabina. El primer oficial sale de la cabina. Unos minutos más tarde, parece que comienza a hacer una serie de ajustes. Voy a salir al sanitario. ¿Tiene los controles? No hay problema. Tres minutos después de la salida del primer oficial, la altitud se ajusta 3 veces, lo que indica al avión que descienda a una altitud de 592 pies sobre el nivel medio del mar. Son los clics que escuchamos.
592 pies está muy por debajo del nivel del terreno en esa área. Estaba volando con el piloto automático, una forma en la que en general aterriza un avión. 3 minutos después, el primer oficial regresa a la cabina. Pero el capitán no abre la puerta. Con seguridad anuló el código de la puerta. Los aviones como el Embraer 190 tienen un control que permite que un piloto adentro anule el teclado exterior y mantenga la puerta cerrada. Y después desengarza los autoaceleradores e inicia el descenso. La potencia se redujo. Los aceleradores permanecieron en la posición de desacelerado. Este mismo tipo de ajustes es lo que usaría durante un descenso al destino. Ordenaba al piloto automático que estrellara el avión. No puedo entrar. No alarmemos a los pasajeros. El primer oficial trata de ser discreto. Capitán, ¿está bien? Lo último que necesita ahora es pánico en la cabina. Con el primer oficial golpeando la puerta, el capitán hace un último movimiento. Emplea el freno de velocidad. El freno de velocidad eleva los spoilers del avión. Desplegar los spoilers está fuera de los procedimientos normales. Los frenos de velocidad incrementan la velocidad vertical de la aeronave. El avión descendía a unos 5.000 pies por minuto. Un minuto después de desplegar los frenos de velocidad, incrementó el descenso a 10.000 pies por minuto. Durante el descenso de la aeronave, el capitán deja el piloto automático engarzado y no toca la columna de control. Los ajustes que estaba haciendo muestran que el capitán tenía conocimiento muy profundo de la aerodinámica de la aeronave, el comportamiento de los sistemas. El efecto fue tener un descenso muy suave y muy consistente desde el crucero hasta el final en el terreno. Terreno, hacienda. Todo lo que estaba haciendo el piloto era para lograr derribar el avión rápidamente. Capitán. Capitán, abra la puerta. En menos de 15 minutos, el capitán Fernández deliberadamente cambia la altitud de crucero del avión y lo estrella contra el suelo. Esta fue una acción deliberada. Ahora hay una pregunta en el aire. ¿Pero por qué el piloto haría esto? El capitán Herminio dos Santos Fernández era un piloto experimentado con una de las mejores aerolíneas de África. ¿Qué lo hizo volar el LAM 470 hasta 38.000 pies y luego estrellarlo contra el terreno? Lo que sí sabemos es que le tomó 2 minutos al capitán cerrar la puerta y luego tardó 1 minuto adicional hasta que inició el descenso. Entonces, durante ese tiempo, debemos asumir que estaba pensando en la vida, en si quería en realidad hacer algo así. Bien, entiendo. ¿Conociste al capitán Fernández en persona? La investigación profundiza en la vida del capitán, actual y pasada. ¿Alguna vez lo viste deprimido? A pesar de no encontrar banderas rojas en sus registros médicos y profesionales, los investigadores descubren que su vida privada era otro asunto. Los investigadores encontraron varios eventos en la vida del capitán. Había estado separado de su esposa durante casi 10 años y ese proceso de divorcio no había terminado. ¿Problemas personales? Su hija más joven había sido sometida a una cirugía cardíaca, lo que fue muy estresante. ¿Y si eso no fuera suficiente para un hombre? 1 año antes, el hijo mayor del capitán había muerto en un accidente automovilístico.
que se cree fue suicida. ¿Apenas hace un año del accidente? El aniversario de la muerte del hijo había sido solo unos días antes de ese lamentable accidente. Y seguramente eso estaba en su mente. Capitán Fernández, un placer verlo de nuevo. Igual, señor. Lo último que sucedió no siempre es una causa, pero sí puede precipitarlo y puede ejercer presión en el estado emocional de la persona y abrumarla. El sol está radiante. Un buen día para volar. Sí, así es. Después de la investigación del LAM 470, los expertos en seguridad aérea luchan por explicar lo que motivó al capitán. Es realmente imposible para mí responder cuáles fueron las circunstancias de su vida que influyeron en él para tomar esa decisión durante el vuelo. Es imposible saber por la evidencia que tenemos si se trató de un acto deliberado que se preparó mucho antes del vuelo o si fue algo que sucedió durante el trayecto. Determinar cómo evitar que un acto tan irracional vuelva a suceder también es un desafío. Voy a salir al sanitario. ¿Tiene los controles? No hay problema. Por muchas razones de seguridad, es importante tener 2 personas en la cabina en todo momento. Se llama la regla de 2 personas. Mozambique estaba por delante de la mayoría de la industria. LAM comenzó una política de no dejar a una persona sola en la cabina. En ese momento no respetaron la regla. Tener a alguien más en la cabina le habría dado la oportunidad de hablar las cosas y de haber reflexionado. Pero las terribles circunstancias que rodearon el accidente del vuelo 470 y la muerte de 33 personas recibieron poca atención en todo el mundo. Si ocurre un accidente en el primer mundo, todos los medios de comunicación ponen su atención en eso más que si sucede en África. Pudo haber tenido un impacto mayor y quizás ayudar a tomar medidas en la comunidad internacional de aviación en los problemas de salud mental de los pilotos. Después, el 24 de marzo de 2015, poco más de un año después del accidente del vuelo 470, el vuelo Germanwings 9525 desaparece del radar sobre los Alpes franceses. Al igual que el LAM 470, un piloto deja al otro piloto fuera de la cabina, ingresa una serie de datos en los controles de vuelo y permite que el piloto automático vuele el avión hasta el terreno. Fue como si estuviera familiarizado con el informe del LAM 470. La secuencia de eventos fue similar. La investigación revela que este accidente fue causado por las acciones deliberadas del primer oficial. Si hubieran prestado atención al accidente de LAM, habrían beneficiado a la industria y muy posiblemente iniciado procedimientos que hubieran evitado el accidente de Germanwings. Germanwings no tenía la política de tener una segunda persona en la cabina, y eso es algo que se aprende de LAM, que pudo haber evitado lo que pasó. La publicidad en torno al accidente de Germanwings provoca una demanda de acción en la industria de las aerolíneas. A partir de estos accidentes, la industria se da cuenta de la importancia del bienestar psicológico de los pilotos, y específicamente las reglas sobre tener 2 personas en la cabina en todo momento. Ha habido un gran impulso para adoptarlo a nivel mundial. El mundo se despertó con este problema después de Germanwings porque por desgracia se convirtió en un foco de atención de la prensa más que el accidente de Mozambique. Pero desde entonces estamos trabajando como una industria para implementar un programa de salud mental de aviación. Un sistema que con suerte nos ayudará a prevenir este tipo de accidentes en el futuro.